El día de hoy les vengo a presentar un módulo en Python llamado Fluids. Aquí tenemos la documentación en pantalla, pues y un poco de información acerca de este módulo. Pues Fluids es un software de código abierto para ingenieros y técnicos que trabajan en ingeniería química, mecánica o civil. Hay módulos de tuberías, accesorios, bombas, tanques, flujo compresible, algo de propiedades atmosféricas, válvulas de control, placas de orificio, etcétera, distribuciones de tamaño de partícula, en fin, muchas aplicaciones para mecánica de fluidos y diseño. Y aquí podemos encontrar todo, ¿sí? De lo que queramos información, velocidad de arrastre, velocidad terminal, eh, incluso problemas de mecánica de fluidos resueltos, por ejemplo, eh, abramos acá y ahí tenemos el problema resuelto. Y hoy voy a mostrar algunas funciones que son útiles para nuestra carrera, para ingeniería química, y voy a resolver al final un problema del CERGEL, donde aplico algunas de las funciones mostradas. Bueno, y para empezar vamos a mirar unas funciones para el factor de fricción en tuberías y otras para la rugosidad. Entonces, pues llamemos primero al método. Así, asignamos una variable, voy a poner f, factor, y me va a pedir Reynolds y la rugosidad sobre el diámetro. Y también especificamos el método. ¿Cuál es el método? Y el método, pues, varía según lo que queramos. De hecho, se puede mirar cuántos métodos hay como unos 30 más o menos. Podemos observar el nombre del método y el rango de aplicación, ¿sí? Entonces podemos elegir según convenga para hacer el cálculo. También tenemos una manera de calcular el factor de fricción de Darcy para un flujo monofásico en el que cambios de calor de placas estilo Chevron. Y tenemos pues el nombre de la función, que es Friction Plate Martin 1999. Nos pide Reynolds y, y esto que se llama el factor de ampliación de la placa, que pues es el multiplicador de área de superficie adicional en comparación con una placa plana, ¿sí? Que causa las ondulaciones, que sabemos que en estos intercambiadores, pues el corrugado en las placas induce el flujo turbulento y pues reduce el ensuciamiento. Entonces esto viene de ahí, ¿sí? Y le decimos que nos imprima el factor de fricción para esto. Interesante y también hay otras correlaciones que se pueden encontrar en la documentación, donde pues tienen el ángulo de Chevron y sirven para calcular lo mismo, para calcular el factor de fricción. También, pues, lo que decía de las rugosidades. Las rugosidades, podemos llamar las rugosidades, eso puede ser muy útil porque pues no miramos tablas y se llama con esta función, ¿sí? Y ¿qué nos pide? Pues la palabra clave, ¿qué es lo que queremos? Cast iron o, o puede ser esto, hierro, puede ser lo que sea, podemos buscar. Tiene para bastantes materiales. Sí, acá en Fluid Friction, acá se puede encontrar eh, los materiales disponibles, ¿sí? Podríamos hacer un print y mostrar todos. Y también tenemos la rugosidad para un diámetro especificado, especificamos el diámetro, funciona, ¿sí? Acá le decimos que no la imprime. Ahora podemos calcular la caída de presión monofásica y este método pues me pide el flujo másico, la densidad, aquí están los parámetros, la viscosidad, el diámetro, la rugosidad y la longitud. Entonces vamos a imprimir los resultados de todo esto, ¿sí? Tenemos el factor de fricción, el factor de fricción para el intercambiador de calor, la rugosidad para este material, la rugosidad especificando el diámetro y para el material que colocamos,
disponibles y la caída de presión, ¿sí? Ahora, pues, podría mostrar lo que les decía, para que vean en Fluix aquí. Print. Acá podemos ver todos los materiales que hay disponibles, ¿sí? Para la rugosidad. Ahora, otra aplicación sería para la caída de presión en lechos empacados, por ejemplo. Entonces, importamos el paquete. Entonces, siempre se tiene que importar el paquete acá también. From Fluids Import, asterisco, para importar todo el paquete. Y format import y pues, si vamos a usar una función para cálculo de área, por ejemplo, es útil o importar todo el módulo de matemáticas. Entonces, para la caída de presión derecho de empacados, pues se encuentran disponibles 12 correlaciones de caída de presión derecho empacado en pascales y una metafunción que permite calcular cualquiera de ellos y selecciona automáticamente la correlación más precisa para los parámetros dados. Entonces, y pues nos va a pedir los argumentos, ¿sí? La densidad, viscosidad, velocidad del fluido, así como el diámetro de partículas y la cantidad de espacio libre en el lecho, el vacío. En fin, bueno, aquí un ejemplo. Tenemos, considere guijarros de 0.8 milímetros con 40% de espacio de vacío con agua que fluye a través de una columna de 2 metros de flujo progresivo a una velocidad superficial de 1 milímetro por segundo. Entonces podemos calcularla con esta función. Y la caída de presión nos pide el tamaño, el vacío, la velocidad superficial, la densidad, la viscosidad y la longitud. Y pues también se puede especificar el método, ¿sí? Por ejemplo, pues otra vez lo mismo, pero colocamos método. Y ponemos ergun, por ejemplo, que es una función muy conocida por nosotros. La incorporación de diámetro del tubo agregaría efectos de pared al modelo. También se puede hacer una modificación colocando el diámetro, ¿sí? Bueno, ponemos de T. Y también tenemos el cálculo del vacío se puede hacer. En la documentación está todo esto. Si bien es fácil medir el volumen de partículas agregadas a una columna y determinar el vacío experimentalmente, esto no ayuda en el proceso de diseño. Y bueno, el caso es que tenemos una función para calcularlo. Entonces, y tenemos funciones para cualquier, un método general, un método con donde tengamos partículas esféricas, otro donde tengamos cilíndricas, y estos son los métodos que están disponibles. Entonces, por ejemplo, para esféricas, entonces nos pide el diámetro de la partícula y el diámetro del tubo. Y ahí obtendríamos el espacio del lecho vacío, espacio disponible. Podríamos imprimir los resultados. Y acá obtenemos, pues, esta es la caída de presión del lecho empacado que habíamos mostrado anteriormente con el print. Y acá el vacío del lecho. Y ese sería el vacío del lecho por este método. Ahora, pues, otro ejemplo para calcular el vacío, pero ya colocando funciones que también está interesante, pues que tiene eso tiene el, el paquete, el módulo, una función para el volumen del cilindro. Acá calculamos el diámetro de partícula, el equivalente. ¿Sí? Esta función sí no está, entonces se calcula tal cual, eso es una función sencilla. El área del cilindro, el área superficial, esa sí está. La esfericidad, hay una función para cálculo de esfericidad, nos pide el área y el volumen, que es este de acá. Y aquí estaría el método, así que sería para esto cualquiera. No, en este caso serían las cilíndricas, ¿sí? Estamos en las cilíndricas y acá la imprimimos, ¿sí? Este es otro ejemplo. Ahora sí, para cualquiera, usando la correlación general. Entonces nos pide el diámetro equivalente y la esfericidad y bueno, el diámetro del tubo. Entonces de ahí vienen estas, ¿sí? Para cada uno, para la esfera, el cilindro y para cualquier forma, ¿sí? Luego sigue, podemos hallar coeficientes de arrastre, entonces con esta función.
drag sphere, nos pide el Reynolds y ya, solamente tenemos que meter el Reynolds. Y bueno, ahí hay se utilizan varias reglas, entonces eso se puede ver en la documentación. No voy a andar en eso en este momento, pero es que podemos calcular el coeficiente de arrastre si lo necesitamos. Entonces, según el Reynolds, pues ahí podemos mirar las reglas que él maneja, ¿sí? Para saber de dónde sale. Y la velocidad terminal, que es algo que también sí nos acompaña en muchos cálculos. Nos pide ρ y el diámetro y la viscosidad. Dice, calcula la velocidad terminal de una esfera que cae utilizando cualquier método de coeficiente de arrastre, admitido por drag sphere. Ahí están los métodos en la documentación. Dice, primero se prueba la solución laminar. Si la velocidad terminal resultante no la coloca en el laminar, en el régimen laminar, se utiliza una solución numérica. Entonces aquí están los parámetros que nos pide y imprimimos el valor de la velocidad terminal. Bueno, y ahora pues voy a mostrar un ejemplo de una tubería de 40 metros, entrada biselada, 10 metros de longitud, 30 grados en tubería, 5 centímetros de diámetro. Luego una curva de inglés de 30 grados, una contracción brusca. En fin, tenemos distintos accesorios en la tubería y vamos a hacer el cálculo de la caída de presión. Entonces, lo que me interesa es mostrar que, digamos, esto también Fluid tiene un paquete para trabajar con unidades, ¿sí? Y podemos trabajar con las unidades, eso por un lado, pero el otro mostrar esta función, que es otra manera de buscar la rugosidad con una palabra clave y pues, y acá pues tenemos la función para determinar esa rugosidad. Entonces acá buscamos steel y él pues va a relacionarme eh, la rugosidad del material, ¿sí? Esa palabra clave. Sin necesidad de colocarla tal cual como está ahí en la documentación. Entonces, acá metemos los parámetros, tal cual el caudal, ρ, lo típico para hacer este tipo de problemas, y U, usamos un punto y la unidad, ¿sí? Otra vez acá, un punto, segundos. Al final, pues, es lo interesante, va como a hacer el análisis dimensional, por así decirlo, porque hace todo el cálculo y me tira las unidades en las que quedan. Y bueno, tenemos para el cálculo de Reynolds hay una función con sus parámetros respectivos. El factor de fricción ya comenté sobre él. Acá, funciones nuevas son para los coeficientes de pérdida de estos, los K. Entonces, así importamos K form F. Estos son para los coeficientes de pérdida por fricción. Y aquí, según, eso es muy interesante, está acá en la documentación, según hay para entradas y para salidas. Esto retorna pues el coeficiente de pérdida según pues nosotros especifiquemos qué entrada o salida es, cómo es la geometría, y según eso pues también tiene sus parámetros respectivos cada función, ¿sí? Y pues acá colocamos K más igual, eso significa que pues a este le voy a sumar el este, y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos, sí, según el problema nos dirá qué tenemos y pues buscamos acá en la documentación, buscamos cuál es la función que necesitamos y los parámetros que ella requiere. Y bueno, acá hacemos camas hasta lo que necesitemos. Luego vamos para el segundo tramo, puede ser, sí, depende del problema. Aquí, ya para hacer otra vez el cálculo de K, pues hacemos esta función que pues es para no confundirlo con el otro K, ¿sí? Y hacemos lo mismo, llamamos a K from F y otra vez le sumamos al anterior, luego al siguiente, hallamos la velocidad, el reino de tercero y otra vez, ¿sí? Esto es para mostrar la función del coeficiente de pérdidas.
Luego acá con dp from K calculamos la caída de presión. Nos va a pedir K, nos va a pedir ρ y nos va a pedir la velocidad. Veamos para imprimir los resultados y van a fijarse que pues nos tira los resultados y las unidades respectivas. Ahora tenemos el siguiente problema de este. Se tiene agua a 15 Celsius que se descargará a un depósito a una razón de 18 litros sobre segundo con el uso de dos tuberías horizontales de hierro fundido conectadas en serie y una bomba entre ellas. La primera tubería mide 20 metros de largo y 6 centímetros de diámetro, mientras que la segunda tubería mide 35 metros de largo y 4 centímetros de diámetro. El nivel de agua en el depósito está 30 metros sobre la línea central de la tubería. La entrada de la tubería tiene bordes agudos y las pérdidas relacionadas con la conexión de la bomba son despreciables. Ahora el efecto del factor de corrección de energía cinética y determinen la carga de bombeo necesaria y la potencia de bombeo mínima para mantener la razón de flujo indicada. Haremos este problema y una variación con respecto al diámetro. Entonces, para realizar ese problema hice una clase con dos funciones. Entonces, en primer lugar vamos a importar el paquete de fluidos y vamos a importar el paquete chemical de termo para buscar propiedades. Importamos NumPy para trabajar con arrays de ser necesario y importamos Matplotlib para hacer el gráfico, el módulo de matemáticas por si necesitamos alguna función matemática, Tabulate para presentar los datos en una tabla. Para comenzar, vamos a definir la función para calcular W de la bomba, ¿sí? Porque ahí en el ejercicio nos está pidiendo la carga de bombeo y la potencia de bombeo mínima. Entonces vamos a calcular la potencia de bombeo mínima y la carga, ¿sí? Eso es lo que va a retornarnos la función. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Pues, primero planteamos una función. La función esto queda generalizada prácticamente. Podríamos variar la sustancia y el material. Y nos pide la temperatura, el diámetro de la segunda tubería, Z, que pues ya está especificado, la longitud y la longitud de la segunda tubería, y el caudal, finalmente. Y la gravedad, pues, 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a importar ρ. Entonces, para importarlo, utilizamos del módulo termochemical, ponemos la sustancia y la temperatura, y eso nos calcula la densidad a una temperatura dada, ¿sí? Lo mismo con la viscosidad. Y vamos a llamar la rugosidad del material, ¿sí? Entonces, esta función ya la habíamos visto y colocamos material, que es el que vamos a ingresar. Tanto sustancia como material se ingresan entre comillas. Además, calculamos el E sobre D del 1 y el 2, el área, ¿sí? La velocidad, el Reynolds, que hay una función para cálculo de Reynolds, y los factores de fricción, pues vamos a calcular el factor de fricción, el primer Reynolds, el E sobre D1 y el método de Colbrook. Y las pérdidas, entonces tomamos las pérdidas por fricción, nos pide F, L y D. Luego pues le sumamos la pérdida que es el contraction sharp. Ahí nos lo dice, ¿sí? El problema lo especifica. Y además de eso vamos a calcular, tenemos que calcular, ¿sí? H, ¿sí? Y se calcula con esta función. Heat from K me pide K y la velocidad. Y hacemos lo mismo con el factor de fricción del segundo, de la segunda tubería, el segundo tramo. Viene después de la bomba. Calculamos K y calculamos H. Head from K, otra vez K, la velocidad, y calculamos el H total, que sería la suma. Y luego lo que me están pidiendo ahí, que es la carga, me piden además de la carga de bombeo necesaria y la potencia de bombeo mínima. Entonces me están pidiendo la carga y la carga, pues esa sí toca ya con la fórmula porque el paquete no tiene las opciones, pero es muy fácil. Sería la velocidad del segundo tramo al cuadrado, sí, la segunda
¿sí? Esta parte sería acá, después de la bomba, sobre 2 veces la gravedad más HL, H total menos Z. Eso lo ingresamos ya a la función acá inicialmente. Y calculamos luego con la fórmula, bien, ¿sí? Entonces eso sería el caudal por ρ, por la gravedad, por H de la bomba, que sería acá la potencia de bombeo mínima. Y así se calcula. Luego pedimos que nos lo imprima y acá lo dividí por 1000 para que me lo retorne en kilovatios. Después de eso, pues ya podemos llamar la función. Y pues acá hacemos acá, from fluid, así llama el programa, si ese es el nombre que tiene el programa. Import tk, que es la clase, punto, pues acá colocamos tk.w, que es la función, agua, que me dijeron que era agua, sin la sustancia, este sería el material, cast iron, este sería la temperatura, 15 Celsius, y los demás parámetros. Y ella me va a regresar la potencia mínima, sería 53.86, y la carga de la bomba, que le dije que me imprimiera. Y así obtenemos esos dos resultados. Como tal, ese sería este problema que está acá en el CENIO, ahí está la solución. ¿Sí? De ahí obtenemos esto, 53.7 y 304.4. Nosotros obtuvimos 53.8 y 304.7. Y luego planteamos otra función para realizar un gráfico donde varíe el diámetro, ¿sí? Que ahí el siguiente problema, pues me decía, con algún software, pues investigue el efecto del diámetro en la segunda tubería sobre la carga de bombeo necesaria para mantener la razón de flujo indicada. Entonces, pues, me sugería que hiciera, pues, de 10 valores y que cada uno, pues, fuera de uno en uno, pero bueno, estaba en metros y, pues, bueno, acá estaba en centímetros y lo pasé a metros. En fin, el caso es que tenemos un conjunto, sí, una lista de valores para el diámetro y vamos a ver cómo cambian estos valores. Entonces, acá lo que se realiza es llamar la función anterior, tk, la clase w sustancia, parámetros, y pues para acá vamos a hacer el cálculo para cada uno de estos diámetros, ¿sí? Entonces en Python 0 es el primero, 1 es el segundo y así sucesivamente. Y acá afuera de la función, coloco 0 porque esto me tira esta función los resultados. Entonces voy a seleccionar este. Y hacemos, sí, son 10, entonces hacemos 10 veces ese cálculo. Y lo mismo para hpump, que quiero hallarlo para ver qué sucede con este también. Entonces ahí en lugar de 0 ponemos 1. Es el segundo dato de ese retorno de la función, de esa lista que me retorna. Y luego hacemos el gráfico, ¿sí? Los ejes, etcétera. Grid para que me coloque la cuadrícula. Y vamos a poner todo en una tablita de datos. Al final, pues llamamos esa función. Obtenemos la tabla y el gráfico. Vamos a llamarla. Entonces vamos acá a Tools, Python. Vamos a la clase. Y hacemos lo mismo que acá. Que nos muestre el gráfico. Sí, acá tenemos el gráfico. Y podemos observar qué ocurre con la potencia mínima cuando el diámetro de la segunda tubería, después de la bomba, incrementa. ¿Sí? Y acá tenemos la tabla, bueno, el diámetro en metros y podemos observar ese mismo comportamiento. ¿Sí? Está disminuyendo. Lo mismo pasa con la carga de la bomba. Y así podemos dar por terminado el ejercicio.
Vemos que, pues aplicamos muchas de las funciones que, que hablamos durante mi exposición. Y pues es muy útil para toda la parte de mecánica de fluidos.